El caso Nargeli Cacharuco no solo estremeció a Venezuela, fue un suceso que se volvió viral y dio la vuelta al mundo. Un adolescente de apenas 15 años, cuyo deterioro físico fue tan rápido y tan extraño que hasta hoy sigue generando debate. La ciencia asegura que hay una explicación médica, pero muchos creen que la verdad es otra, que Nargeli fue víctima de brujería y que la hicieron comer restos de muertos. Un caso perturbador, con opiniones divididas y que, hasta el día de hoy, sigue sin resolverse del todo. Algunos dicen que los gatos negros ven lo que el resto no puede, que sus ojos reflejan los abismos y que su voz es un puente entre mundos. Esto es La Voz del Gato Negro, el lugar donde las historias paranormales cobran vida a través de Dani Maggie y Etna. Y el primer video de caso criminal de La Voz del Gato Negro inicia con una pregunta reflexiva que quizás para alguno suene existencial. Mi estimada gatería, ¿ustedes creen en la amistad? En esa amistad verdadera e incondicional que solemos idealizar, en especial cuando estamos jóvenes, o por el contrario, ya cuentan con la suficiente experiencia para saber que simplemente hay personas falsas que se enmascaran bajo la palabra amigo, pero que en realidad se acercan a ti para hacerte daño por algún interés o porque simplemente los mueve una de las emociones más dañinas en el mundo: la envidia. Me gustaría saber cuál es su opinión. Así que los leo en los comentarios. Y esta pregunta la formulo porque la serie de acontecimientos que vamos a narrar el día de hoy fue originada por una joven que se hizo pasar por amiga y que bajo ese título cometió una traición imperdonable que terminó por destruir a toda una familia. Con esta pregunta en el aire, nos trasladamos a finales del año 2019 a un pueblo llamado San Telmo, en La Guaira, un estado de Venezuela, donde hablaremos de los últimos días de Nargeli Yaneisi Cacharuco Guillén, quien para esa fecha tenía apenas 15 años de edad. Sus padres y quienes la conocían la describen como una chica alegre, dinámica, que se esforzaba por sacar buenas notas, de buenos principios y amistosa. A Nargeli le gustaba disfrutar de actividades recreativas y ya que vivía en un estado costero, iba con frecuencia a la playa a disfrutar del mar y de los eventos que se realizaban allí. La adolescente estaba cursando estudios en un colegio de la parroquia Maiquetía, en el mismo estado, y además practicaba kicking ball. Es importante destacar que Nargeli y su hermana mayor nacen en el seno de una familia católica, por lo menos por parte de su madre, y que además contaba con sus padres biológicos presentes, pese a que se habían separado y que su papá ya tenía otra pareja para el momento de los hechos. Además de todo lo dicho, su madre destaca que Nargeli padecía de asma y de un síndrome llamado síncope. Y aquí hacemos una pausa, porque la descripción de esta patología nos puede ayudar a entender un poco más lo que sucedió en este caso.
El síncope es un síndrome de carácter genético que se da cuando hay una pérdida de información en un cromosoma. Y esta condición sí que puede desencadenar varios problemas de salud, tales como baja musculatura, discapacidad intelectual, pero la característica más relevante es que quienes padecen de este síndrome cuando son bebés tienen un llanto peculiar, sumamente agudo, similar al maullido de un gato, debido a unas malformaciones en el sistema respiratorio. En el caso de Nargeli, además de lo descrito, le daban desmayos cuando se encontraba bajo una presión emocional. Por ejemplo, antes de presentar un examen, durante una exposición o alguna emoción intensa. Pese a lo descrito, la adolescente intentaba llevar una vida normal. Tanto era así que Nargeli tenía un amorío con un joven, pero se dice que no era un noviazgo formal. Ya con 15 años, Nargeli no tenía ningún interés de ir a la iglesia con su madre, y como la mayoría de los adolescentes, prefería divertirse con sus amigos. En el año 2019, una nueva vecina se muda a San Telmo, Stephanie Rodríguez Jiménez, proveniente de la ciudad de Charallave. La joven tenía 20 años de edad, pero la diferencia de edad no fue impedimento para que Nargeli y ella se volvieran amigas prácticamente de la noche a la mañana. Y aquí vemos nuestra primera alarma. Bueno, la amistad de ambas se fortaleció de tal forma que Stephanie frecuentaba mucho la casa de Nargeli y que la confianza creció tanto que Stephanie terminó llamando mamá a la madre del adolescente. Al principio, a la mamá de Nargeli no le gustaba la idea de esta amistad. Primero, porque no conocía los orígenes de Stephanie, es decir, su familia no era del sector, ni siquiera del pueblo, así que la señora veía a la chica como una persona que apareció de la nada en la vida de su hija. Y además, por la diferencia de edad, recordemos que Nargeli era una adolescente, mientras que Stephanie estaba iniciando la edad adulta. Ya sabes, la madre se preguntaba qué tanto pueden tener estas dos en común, pero en vista de que Nargeli estaba tan entusiasmada con su amiga, la señora terminó pasando estas inquietudes por alto. Para Nargeli resultaba genial tener una amiga ya adulta. Esto la hacía sentir más madura, pero además, Stephanie desempeñaba un rol de mentora. La cuidaba y le daba buenos consejos, o por lo menos eso es lo que parecía. Y aquí les dejo caer otra perla. Debido a la gran influencia que Stephanie ejercía en Nargeli, poco a poco fue acercando a esta última a la santería, una religión de orígenes africanos que se desarrolló en Centroamérica con orígenes en Cuba. La santería mezcla la cultura y la religión yoruba junto a prácticas católicas y espiritistas, que por supuesto es señalada por la Iglesia Católica como un culto pagano, al cual muchos creyentes católicos le tienen miedo. La relación de la madre de Nargeli con Stephanie cambió cuando ésta se dio cuenta de la religión que practicaba Stephanie y que además estaba acercando a su hija a ella, pero no fue hasta finales de diciembre de 2019 que las cosas se pusieron turbias para la familia Cacharuco. Resulta que un sábado las jóvenes habían ido a la playa y no precisamente disfrutar del mar y del sol,
fueron a hacer un ritual que incluyó una pulsera de santería, un objeto que sirve como conexión tangible con el reino espiritual de esa religión. Y, aunque a Nargeli no le interesaba la santería en sí misma, la adolescente terminó aceptando ponerse ese regalo, porque para ella era importante compartir momentos significativos con su amiga y, por supuesto, también imitarla. Lo que Nargeli no estaba al cabo de saber es que estaba siendo engañada por quien ella creía que era su mejor amiga. A todas estas, la madre de Nargeli, al verle la pulsera puesta a su hija, decidió preguntarle que de dónde había sacado ese objeto, a lo que su hija le respondió que se lo había obsequiado Stephanie tras haber hecho un ritual inocente de protección y amistad ese día en la playa. En vista de esto, su madre molesta terminó por quitarle la pulsera a Nargeli y a guardarla entre sus cosas, y le pidió que fuera terminando su amistad con Stephanie, porque esas cosas que estaban haciendo era de brujería y no tenían nada de inocente. Pocos días después de ese ritual en la playa, Nargeli empezó a sentir síntomas físicos inexplicables. Comenzó con malestares como vómitos, dolores de cabeza. La joven ya no podía conciliar el sueño y su apetito disminuyó, además de que tenía el ánimo caído. Su madre pensó que podía tratar esos síntomas en casa, ya que se imaginó que todo podía ser una respuesta emocional de aquella noche, la de la pulsera. Entonces se dijo, esto no ha de ser algo que debe tratarse en un hospital, seguro se debe a que le quité la pulserita y que le prohibí la amistad con Stephanie. Así que bueno, le suministro algunos remedios caseros para el dolor de cabeza y el vómito, comida ligera, sopa, jugos y gelatina, y seguro que esto ya pasará. Pero Nargeli no mejoró. Por el contrario, empeoró. Y en vista de esto, sus padres decidieron llevarla al hospital del pueblo. Pero no, la joven no fue ingresada ni atendida, a pesar de que su aspecto mostraba que su salud no estaba del todo bien. Los médicos pusieron como excusa que debido a las fechas decembrinas estaban atendiendo solo emergencias, ya sabes, del tipo de accidentes viales, heridos por fuegos artificiales, y que además no contaban con suficiente personal médico. Los padres, por supuesto, que insistieron para que su hija fuera atendida, pero el no fue rotundo. No les quedó más remedio que devolverse a la casa, pero sus padres no se quedaron de manos cruzadas e intentaron conseguir ayuda en otras personas. La madre de Nargeli buscó médicos particulares, pero no logró dar con ninguno debido a las festividades. Muchos estaban viajando o simplemente no prestaban servicio porque se encontraban compartiendo con su familia. Mientras tanto, el estado de Nargeli iba en picada. Ya para el 31 de diciembre, Nargeli tiene un desmayo repentino y no vuelve a ser ella misma, nunca más. Cuando despertó, la joven ya mostraba signos de agresividad y desconexión con la realidad, además de la delgadez extrema, la piel grisácea y el cabello débil y quebradizo. Su piel estaba cubierta de moretones y su incapacidad para comunicarse era total, a pesar de que su madre desesperada le acercaba lápiz y papel
para que escribiera. Lo curioso de esto es que pese a que visiblemente se veía delgada y débil, Nargeli contaba con una fuerza que no correspondía a su estado, una fuerza que su madre describe como sobrehumana. Tanto así que la chica lograba empujar a su madre y apartarla de ella cuando ésta intentaba asistirla. Así transcurre estos últimos días de diciembre. Pasó Nochebuena, Nochevieja, en las condiciones descritas. Ya incluso Nargeli vomitaba los pocos sorbos de agua que lograba tomar. No fue hasta el 2 de enero de 2020 que lograron dar con dos médicos que no se conocían entre sí. Esto porque los padres de Nargeli querían escuchar una opinión médica de distintos doctores. Pero no habían razones para explicar el estado del adolescente, porque no tenían relación con el síndrome del síncope. Ambos médicos le tomaron muestra de sangre a Nargeli y cuando los resultados del laboratorio salieron, los médicos dijeron que los valores como la hemoglobina, los triglicéridos, habían salido bien, sin respuestas médicas que ayudaran a la familia Cacharuco. El padre de la joven grabó el video que está circulando por las redes sociales y se lo envió a su padrino. Apenas este hombre lo vio, concluyó que la joven estaba poseída. A la madre de Nargeli no le quedó más remedio que aceptar la ayuda que le ofrecieron. No era compatible con sus creencias, pero ella solo quería que su hija mejorara. Aquí hay dos hipótesis que cobran fuerza. La primera es que Nargeli fue intervenida en un centro espiritista que queda en el estado, que lleva por nombre Centro Espiritual de Culto a María Leonza, donde le confirmaron la gravedad de la posesión y además le indicaron que había que intervenirla antes de que fuera irreversible el daño. Este centro queda cerca del río San Julián en Caraballera. El propósito era sacarle el supuesto demonio que Nargeli tenía adentro. Se dice que para esto la joven fue sometida a varios rituales de brujería, entre los que destacan unas limpias a altas horas de la noche, en el río, bajo la luz de la luna. Estos rituales suelen acompañarse con velas, tabaco, bebidas como el cocuy, esencias y hierbas. Los lugareños cuentan que las sesiones fueron varias. Pero como ya les dije, hay una versión que es la que se considera oficial, la versión de los padres de Nargeli. Ellos dicen que a su hija solo le hicieron una limpia y que esta fue en su casa, que ellos nunca trasladaron a la menor a un centro espiritista. Ese video se hizo viral y pensaban que había sido un centro espiritual, pero fue aquí en esta casa, fue aquí. Nargeli dejó este mundo el 11 de enero de 2020 en los brazos de su madre, tras varios días de agonía. A esta altura del caso se estarán preguntando, ¿qué pasó con Stephanie? Bueno, resulta que durante todos los días en los que su mejor amiga estuvo gravemente enferma, Stephanie no se acercó a la casa de Nargeli. No hubo ni un mensaje, ni una llamada, ni una visita por más de 15 días. Raro. No lo suficiente. Stephanie fue al pueblo de San Telmo el 11 de enero de 2020. Sí, el día de la muerte de Nargeli. Lo curioso de esto es que se acercó a la casa de la abuela de Nargeli muy temprano, tan temprano
que la noticia de la muerte de la joven todavía no había sido dada en el pueblo. Lo desconcertante es que llegó preguntando dónde iba a ser velada Nargeli. ¿Cómo se enteró Stephanie? ¿Quién le avisó? Lo sucedido afloró la intuición de la madre de Nargeli, quien pese al dolor de la pérdida de su hija, empezó a hilar cabos. ¿Cómo fue que se enteró Stephanie de la muerte de mi hija? A la mente se le vino que su hija enfermó justo después de tener contacto con esa pulsera de santería, luego del ritual de la playa. Afectos de Nargeli se pusieron a escudriñar en el Facebook de Stephanie y encontraron una publicación inquietante realizada el 2 de enero de 2020, cuando Nargeli aún se encontraba en su agonía. La publicación decía: "Me río de los vivos y camino con los muertos. Ellos nunca fallan ni mienten". Los rumores no se hicieron esperar. Hay quienes dijeron que esa pulsera fue el objeto con el que Stephanie le entregó a su amiga al muerto, y ese día se selló el pacto. Así llegó el funeral de Nargeli. Y apenas Stephanie hizo acto de presencia, fue increpada por la madre de Nargeli y algunos de los afectos de esta. Y si crees que todo esto es turbio, espera a escuchar lo que viene. Stephanie terminó confesando que sí, ella le realizó brujería a Nargeli, y que entre las cosas que hizo, le dio de comer a la joven, entre bebidas y comidas bien preparadas, una mezcla de huesos de muerto y tierra de la misma tumba por varios días. Además, enterró en ese mismo lugar un tenedor usado por Nargeli, algunas prendas de vestir sudadas y hebras de su cabello que había tomado de un cepillo de peinar de la joven. Pero a todas estas, ¿cuál fue el móvil? ¿Por qué Stephanie traiciona de una manera tan vil la confianza de Nargeli y de la familia Cacharuco? Te lo juro, no fui yo, fue la chama. Los santos hablan, ¿oíste? Los santos hablan. Porque Nargeli salía parada en los santos. ¿Cómo para allá? A la sopera. ¿De quién es ese trono? Ese es el padrino mío. ¿Dónde vive tu padrino? Él vive en Caracas. Todo vive en Caracas. Todo liceo estaba en Caracas. Ya todas estas como conoces a Nargeli. Si quieres, trabajo. Entonces ya está Nargeli para Caracas. Ve, si quieres No vamos me a... toques porque tú ya no me pasas la cara. Si quieres vamos con mi padrino. Que él es de la Guaira. Ahora es de la Guaira. Ahora es la Guaira. ¿Es Caracas o es la Guaira? No, ya va. ¿Es la Guaira o es Caracas? Yo tengo dos padrinos. Uno de Caracas. No, ya va. ¿Cómo se llama tu padrino de la Guaira? ¿Ah? ¿Recuerdan el joven con el que Nargeli estaba saliendo? Resulta que ambas lo conocieron en una fiesta y que este también resultó siendo el interés amoroso de Stephanie. Pero esta lo quería solo para ella, por lo que pidió ayuda a sus hermanos de la religión de santería y palomayombe para llevar a cabo este macabro plan. Como era de esperarse, los afectos de Nargeli no dudaron en trasladar a la mujer para que confesara su atrocidad ante el CICPC, el Centro de Investigaciones Penales y Criminalística de ese país, donde duró 3 horas
siendo interrogada para posteriormente ser liberada por varias razones. Lo primero es que en Venezuela hay libertad de culto, por lo que creer y practicar santería o palerismo no es ilegal. Lo otro fue que legalmente no se pudo determinar que Stephanie fue la responsable de la muerte de Nargeli, porque el protocolo de autopsia determinó que la causa de la muerte de Nargeli fue un paro cardiopulmonar debido a una grave infección bacteriana alojada en sus pulmones. Hay quienes especulan que esta condición empeoró por los intentos de exorcizar a la adolescente. Recordemos que Nargeli, por padecer de síncope, de por sí ya tenía el sistema respiratorio comprometido. Posterior a la muerte de Nargeli, los exámenes hematológicos que le fueron practicados en vida por aquellos dos médicos fueron revisados por otros médicos, quienes destacaron que en dichos exámenes se podía leer que la joven presentaba un bajo recuento de neutrófilos, es decir, que no contaba con la defensa necesaria para hacer frente a dicha infección. Para quienes no lo tengan fresco, los neutrófilos son un tipo de glóbulos blancos que sirven para combatir infecciones, en especial las causadas por bacterias y hongos. Ahora bien, ¿y si la infección bacteriana fue provocada por el consumo de los huesos humanos? Investigando para este caso, dimos con la enfermedad de Kuru, una enfermedad neurodegenerativa que afecta el sistema nervioso, causada por el consumo de tejido cerebral humano contaminado. Los síntomas incluyen pérdida de coordinación, temblores, dificultad para caminar y para comer, espasmos musculares, demencia y finalmente, tras un largo periodo, la muerte. Todos estos síntomas compatibles con los que presentó Nargeli en vida. Pese a esta duda razonable, los funcionarios policiales no pudieron comprobar que la infección haya sido por esto mismo y, a pesar de la declaración de Stephanie, tampoco hay forma de corroborar que en realidad le dio de comer huesos humanos y tierra de tumba a Nargeli. Cualquier abogado podría alegar que la declaración de la joven fue dada en contra de su voluntad, forzada por amenazas, violencia, precisión psicológica o intimidación, lo que puede invalidar cualquier investigación que se llevara a cabo. Bajo estas circunstancias, el caso de Nargeli Chacaruco fue cerrado. Así las cosas, a la familia Cacharuco y a los afectos de Nargeli no le queda más remedio que poner su fe en la justicia divina o, en su defecto, en el propio destino que Stephanie se marcó, porque quienes realizan estas prácticas tarde o temprano tienen que pagar su deuda con los seres que invocan. Y a nosotros nos queda una lección incómoda. A veces, quienes dicen ser nuestros amigos pueden causarnos daños irreversibles. Cuídense y miren bien a quien dejan entrar en su casa y a quien dejan entrar a su vida. ¿Qué opinan de este caso, mi querida comunidad de gatos negros? Los leo en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de gato para traerte más casos criminales como este.
Por cierto, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte las historias más terroríficas que solo nosotros, los gatos, podemos ver en la oscuridad.